es un capítulo corto, pero la verdad muy nutrido de enseñanzas y conceptos, ¿no? Nos vierte acá. Así que, bueno, vamos a ir leyendo algunas porciones y sacando algunas conclusiones, ¿no? Según se nos muestra. Versículo 1 y 2 leemos entonces, capítulo 12 de Romanos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nomás por ahora con la lectura. Vemos en nuestras Biblias, no sé, hay algunos títulos, allí dice el 12, deberes cristianos. Yo me atreví a poner un título también. Podríamos poner, a ver si estamos de acuerdo, el privilegio de presentarnos cada día ante Dios a espera de sus directivas. ¿Qué les parece? Que dice que ruega el apóstol allí por las misericordias que nos presentemos. Y bueno, y así sucede. Podemos hacerlo y seguramente lo hacemos. En un concepto también especial que tenemos los creyentes, en un formato, en un panorama, de que nosotros acá estamos de paso, pero no porque sí, el Señor nos sostiene aquí para una labor, por una razón, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros esto es directo, ¿no?, del Señor a cada uno de nosotros. Por eso quizás también esta instancia que hace allí el Señor, esta propuesta a través del apóstol, que nos presentemos. Nos vamos a presentar cada día, a llevar el día adelante, prestos a escuchar al Señor. Claro, es una cosa un poco en paralelo con esto, lo que estoy diciendo, tiene su complejidad en el sentido de que, bueno, confrontamos cada día con nuestros quehaceres, nuestras responsabilidades, trabajos, distintas labores, y claro, es como que nos encierra de alguna manera en este mundo que vivimos. Y bueno, es la realidad que nos toca. Pero qué bueno que podamos romper esa estructura, ¿no es cierto? Buscando este otro formato que nos presenta acá el Señor. Presentarnos adelante de Dios. Acá estoy. Cada mañana allí, cuando vamos a comenzar el día, en esa primera oración que tenemos, ¿verdad? Y decir, bueno, Señor, ¿qué tienes preparado para mí? Ayúdame a oír tu voz. Otro punto interesante, ¿no? Que nos ayude, ciertamente, a escuchar la voz del Señor, ¿no? En nuestra mente no vamos a oír una voz audible, sabemos, ¿no es cierto? Pero vamos a sentir, tenemos su espíritu morando en cada uno de nosotros, y vamos a sentir la guía, la conducción del Señor para llevar adelante nuestras cosas. Y ahí está nuestra incapacidad por allí de no percibir, por quizás nuestras distracciones o nuestras ocupaciones, ¿no es cierto?, de estar allí expuestos a las condiciones de cada día. Pero acá el apóstol dice que nos presentemos cada día a esperar la dirección. Y dice presentar vuestros cuerpos. Claro, a modo, quizás a una semejanza a lo que era en la antigüedad, digamos, donde los rituales allí que se llevaban de adoración en el templo, etcétera, eran con cuerpos muertos, ¿verdad? Acá es cuerpo vivo, pero no solamente por el cuerpo en sí, sino todo el ser completo, cuerpo, espíritu y alma. Nos presentamos ahí en forma completa ante el Señor.
Por eso dice sacrificio vivo, ¿no es cierto? O sea, en vida, con todo allí presto, ¿no es cierto? Ahora, nos dice también cómo nos tenemos que presentar o cómo nos podemos presentar. Porque dice, ya pasando al versículo 2, no conformarse a este siglo, conforma de este siglo. ¿Qué sería esto? Lo que todos estamos expuestos, ¿no es cierto?, al formato de la sociedad en que vivimos, del mundo en que vivimos. Y bueno, nosotros sabemos, los creyentes, que el Señor dispone, y ciertamente de eso va a hablar mucho el capítulo, todo un formato, un estilo de vida muy diferente al que vive cualquier persona de este mundo de una manera sin conocer al Señor. Totalmente diferente. Algunas particularidades se podrá ver en lo que la sociedad llama o evalúa la gente buena, la gente mala, ¿no es cierto? Bueno, la gente buena es porque tiene ciertas actitudes buenas, la gente mala porque, bueno, hace muchas cosas malas, ¿no es cierto? Ese es el juicio de una persona común del mundo. Ahora nosotros conocemos, tenemos el privilegio de conocer las características de Dios, que están dispuestas allí en su palabra, y poderlas apropiar para nosotros, conformarlas, o sea que nosotros tomemos forma de ese formato, valga la redundancia, de Dios, para que nosotros verdaderamente seamos totalmente distintos, que es el privilegio que Dios nos da, vivir vidas diferentes, nuevas, renovadas, ¿no es cierto?, de bendición, y de ayuda también a los otros, porque de eso también nos va a hablar. Con forma de Cristo, podríamos decir, ¿no es cierto? Aprendan de mí, dijo el Señor, así que nosotros, y Él se dio a conocer para que aprendamos de Él y podamos actuar en una forma similar a Él. Tenemos la mente de Cristo, dice allí la primera carta a los Corintios, por el capítulo 2, pero claro, ¿cómo tengo la mente? ¿Cómo adquiero la mente de Cristo? Y tengo que conocer a Cristo, ¿no es cierto? Me tengo que ocupar en leer y aprender cómo es el Señor, que ahí está dispuesto en su palabra. Pero dice, agrega algo más en esta pregunta que podemos hacer, ¿cómo lo hacemos? Habla de renovando el entendimiento. Miremos qué frase interesante nos muestra el pasaje. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, versículo 2. Y entonces, ¿cómo vamos a renovar el entendimiento? Aumentando el conocimiento, es relación directa, ¿no es cierto? Pero bien, ¿eso a qué nos llevaría? Bueno, nos lleva a producir un cambio. Si yo quiero renovar mi entendimiento, tengo que tomar conocimiento. Bueno, me dispongo, entonces aumento mucho conocimiento. Entonces ahí está, mírenme a mí, no me voy a poner ahí en el banquillo de observación, ¿no es cierto?, para que me observen. Entonces, miren, yo les digo, me preocupo en conocer, así que conozco más y más. Pero si me ven y hace 20 años que soy el mismo Juan Carlos, ¿qué dirían? Ojalá no digan esto, ¿no? Estaría mal. No puede ser que si yo verdaderamente tengo más conocimiento y renuevo mi entendimiento, siga igual. Tengo que cambiar. El creyente es nuevo, vida nueva, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, y cuántos pasajes que apuntan a esto, ¿no es cierto? Pero porque se verifica, es una realidad, debe ser así. Y si no es así,
pues tengo que pensar qué me está pasando, ¿no es cierto? Es una evaluación personal que tenemos que hacer cada uno adelante del Señor, conforme a todas nuestras vivencias, nuestras experiencias, ¿no es cierto? Pasa el tiempo. Puede ser que estemos igual, puede ser que, y no, igual no. Y cambié un poco nomás cambié. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, nos bendiga. Presentarnos adelante del Señor y buscando renovar, que el Señor nos provee para esto, renovar nuestro entendimiento, ¿no? Versículo 3, leemos. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Concepto personal, que el Señor nos ayude a tener el verdadero concepto personal y que, como estamos mencionando, esté enmarcado en lo que es Cristo, lo que es el Señor. Justamente quizás apuntando a esto, el Señor decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no es cierto? Concepto, ¿qué concepto? El del Señor, ¿no es cierto? Y es el Señor. Y en estos términos Él se expresaba. Pero dice que pensar con cordura, nos da algunos detalles aquí, ¿verdad? Que hablando de buen juicio, buena evaluación, correcta evaluación personal ante nosotros mismos, frente al espejo, podríamos decir, ¿no es cierto? Nada más. Esto no lleva comparación. Si nos comparamos, y cabe compararnos, no, incomparable, pero con el Señor, ¿no es cierto? Tratando de absorber de Él, de asemejarnos a Él, ¿no es cierto? Pero todos tenemos virtudes y defectos, es una realidad también. Tenemos virtudes, tenemos defectos, tenemos cosas buenas que nos llevan a buenos resultados, ¿no es cierto? Como tenemos otras, como venimos explicando, que debiéramos modificar y demás. Pero dice, nadie tenga más alto concepto de sí. Del mismo modo podríamos sumar diciendo, bueno, no tengamos más alto concepto, pero tampoco tengamos más bajo concepto, porque un extremo y otro, los dos no son buenos, ¿no es cierto? Tener muy alto el concepto de mí mismo ya apunta a cierto concepto de soberbia. Quizás el punto de decir, no, bueno, tener bajo concepto de mí, baja estima también de mí, bueno, puede estar proyectado a una situación de quizás de pereza o quizás de temores, ¿no es cierto? Decir, no, yo no, para esto no, yo no sirvo para esto. No, yo no voy a poder, mejor que lo haga otro. Y el otro extremo, ¿cuál sería? Bueno, yo lo hago todo, yo lo puedo hacer todo porque yo tengo todas las capacidades, ¿no es cierto? Entonces yo, y el yo ese es perjudicial. Así que nadie tenga más alto, podríamos agregar, ni más bajo, sino buscar que, bueno, que encontremos el punto medio, ¿no es cierto? Y el real, y nos esforcemos por ser cada vez más elocuentes, más capaces en el Señor, ¿no es cierto?, en humildad. Pero dice algo interesante también, porque dice que en la medida de la fe que Dios repartió, y acá está entrando en un tema que tiene relación con lo que va a tratar después acerca de dones y demás, que vamos a evaluar algo ligeramente, porque, bueno, esto es un estudio sintético que hacemos, ¿no es cierto? No podemos estar tanto tiempo, pero fe que repartió. ¿De qué está hablando? Pero entonces Dios reparte la fe. ¿De qué manera es este reparto de fe que hace Dios? No es la fe, no está hablando acá de la fe que hace de que una persona se convierta al Señor. O sea, de haber creído y confiado
en el Señor para salvación y vida eterna, ¿verdad? Pasajes elocuentes por allí muy conocidos, nos dice que creyó Abraham, fe, creyó y confió, ¿no es cierto? Creyó Abraham y le fue contado por justicia, así que obró la fe y después fue justificado Abraham. Y así nos sucede a nosotros. Pero ¿qué sucede? Hace falta que Dios refuerce esa fe. Eso es lo que sí hace Dios. Y lo puede hacer sobre aquellos que ya han confiado en el Señor. Él refuerza esa fe porque es una necesidad que así suceda. Algunos pasajes, miren, Lucas 17:5, aumentanos la fe, le dijeron los apóstoles allí, porque claro, el Señor les mostraba, si vemos allí los pasajes, ¿no es cierto?, todo lo que tenían que hacer, cómo se debían manejar, conducir y demás, y ellos dirían, ¿y cómo hacemos? Y Señor, aumentanos la fe para que estemos sólidos, más firmes, ¿no es cierto? Y el Señor les iba a proveer porque era una necesidad, los tiempos que vivían allí en los apóstoles eran complejos y peligrosos y demás, como sabemos. ¿Y cuántos casos así? Incluso en el Antiguo Testamento vamos a ver, bueno, Abraham mismo, cómo iba a desarrollar toda la labor que tenía que hacer si Dios no lo sostenía y ciertamente mostró tener una fe enorme y estuvo allí la asistencia de Dios. ¿Qué hizo Job para llevar sus días adelante? ¿Qué hicieron los profetas? Bueno, en fin, si no estaba la asistencia de Dios allí. Jeremías dice, no, yo no voy a poder. Ahí vemos los primeros versículos del capítulo 1. Y Dios le dice, no, vos vas a poder. ¿Y por qué va a poder? Va a poder porque Dios lo va a asistir, ¿no es cierto? Así que es la asistencia de Dios y ahí entra el concepto de don, ¿no es cierto? Podríamos analizar, estudiar las palabras, los idiomas, etcétera, pero concretamente, para decirlo así rápidamente, es esa capacidad que el Señor suministra a los suyos para desarrollar una labor. Y en distintas áreas lo puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, allí aparece la mención de los dones, etcétera, ¿no? Que algunos se verán más adelante. Así que la fe que reparte Dios y da conforme a las necesidades y a los propósitos que tiene Dios en cada uno de nosotros, y ciertamente en cada uno de nosotros Dios tiene propósitos para que llevemos nuestra vida adelante y con resultados que el Señor anhela que tengamos. Así que dijimos versículo 3, vamos a apurar un poquito más, después la cosa va a ir más rápido, quedémonos tranquilos. Versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bueno, una mención muy conocida también, ¿no es cierto?, presentando a la iglesia como un cuerpo. La cabeza es Cristo y cada uno de los creyentes es un miembro del cuerpo. Están vinculados entre sí, ¿no es cierto?, porque pertenecen al mismo cuerpo, ¿no es cierto? Se duelen, se alientan, se asisten unos con otros. Esa es la idea que conocemos que tiene iglesia. Distintas funciones, pero qué bueno es que también esos miembros están atentos para asistirse los unos con los otros. Miren, este es el concepto bíblico. Siempre, debido a nuestra humanidad, que de algún modo, en alguna magnitud, siempre está presente, va a atentar contra este principio. No quita que el principio sea firme y valedero. Y es también en esta propuesta que nos hace el versículo 1 de presentarnos adelante del Señor, cómo trabajamos cada uno y con todo lo que esté a nuestro alcance para trabajar en pos de este principio. Somos miembros del cuerpo, el privilegio tenemos de ser miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor.
Y que más allá de que nos conocemos, nos vemos, que muchas veces estamos bien, algunas veces tenemos diferencias, y capaz que tenemos ciertos roces y cosas por el estilo, no tiene que ser eso motivo de que no se pueda sostener este principio de asistencia de los unos por los otros, velar los unos por los otros, orar los unos por los otros, comprendernos los unos y los otros, soportarnos los unos a los otros, todo el bagaje de enseñanza que tenemos en la Escritura para que esto sea una realidad. Porque eso es mejor y eso es bueno, y el Señor nos quiere hacer disfrutar la comunión de la iglesia del Señor. Y justamente más adelante, los versículos que siguen, vamos a encontrar mucho de esto para nuestra enseñanza. Así que versículo 4 y 5 leímos, vamos al 6 y al 8. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, ya acá está mencionado una cantidad de dones, a excepción de uno que lo consideramos fundante, como que no está en vigencia, el de profecía. Ya está, las profecías fueron dadas, están escritas, están a nuestro alcance, ya no hay más en este asunto, así que todo lo demás sí está vigente, y el Señor puede repartir, como dice, conforme a las necesidades, a los objetivos que Él tenga y a la disposición que también tengamos nosotros, porque el Señor nos conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones, y es más allá de eso, quiere que las pulamos, que las mejoremos, ¿no es cierto? Esto es la relación de Él con cada uno de nosotros. Y ciertamente para las diferentes labores que dice acá, que se menciona, servicio, enseñanza, para exhortar, repartir, presidir, hacer misericordia, el Señor va a, como decíamos recién, a sumar, a acentuar un modo allí de todos estos dones que presenta acá. Pero fíjense qué interesante, no significa, sería un error pensar y decir, bueno, yo no tengo cierto don, así que directamente eso no corre para que yo haga esto. Como por ejemplo podría ser, no está en esta línea, en esta lista que hemos dado acá, pero en otro, otras referencias bíblicas como 1 Corintios 2, etcétera, nos menciona los otros dones, por ejemplo el de evangelismo, dice que es un don. Entonces, pero yo no lo tengo, así que yo no evangelizo, no puede ser. Sí, Señor, el que dijo Mateo 28, tanto que lo conocemos también, y predicar, ¿no es cierto?, a toda criatura. Y no dijo, esperen tener el don, ¿no es cierto? Él dice que el suministro del Espíritu Santo está en el creyente y va a estar la intervención del Señor para que podamos llevar adelante la misión. Lógicamente que cuando actúa el don en ciertas personas, eso se potencia, digamos, y bueno, vamos a ver más elocuencia quizás en ciertos hermanos para desarrollar ciertas áreas dentro de la labor de la iglesia, como esta que nos está diciendo, servicio. ¿Cómo voy a decir que yo no puedo servir si no tengo ese agregado de Dios para poderlo hacer? Lo puedo hacer en la medida que yo lo sé hacer. No sé, quizás se trataba simplemente de ir a arreglar alguna cosita en la iglesia. ¿Cómo no lo voy a poder hacer? Estoy sirviendo a mis hermanos porque estoy trabajando también en alguna cosa de mejora dentro del local. O verme con un hermano y darle un aliento, un mensaje de exhortación, de que confíe en el Señor, de que tenga ánimo, orar por Él. ¿Cómo no lo voy a hacer? Lo hacemos, evidentemente, ¿no es cierto? Y no lo tenemos que dejar de hacer. Y en buena hora, los hermanos que tengan
mayor capacidad para hacerlo. Entonces, no tenemos que perder el objetivo, sí saber que esto es una realidad y que el Señor lo maneja conforme a lo que Él ve conveniente repartir, como nos dice su palabra. Servicio, enseñanza, exhortar, repartir, presidir y misericordia hace mención, y bueno, no entraríamos en detalle en cada uno por amor al tiempo. 9 al 21, ahí está lo que decíamos recién, hay una cantidad, yo conté, lo pueden hacer ustedes, a ver, me puedo haber equivocado, 25 ítems, podríamos decir, que nos está llamando a una reflexión, ¿no es cierto?, de cómo debemos conducirnos, las cosas que tenemos que atender para mejorar, para modificar, para cambiar, para llevar a la práctica, ¿no es cierto? Y dice así a partir del versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Vamos a tocar algunos puntos que algunos son muy fáciles de comprender, otros podríamos agregar algunas cosas más interesantes, como puede ser del versículo 9, porque habla del amor sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El 10 suma, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Miren que importantísimo, podríamos decir, acá lo que nos está mostrando el Señor. Amor sin fingimientos. ¿Qué amor está diciendo? Y está hablando del cuerpo de Cristo, así que está hablando entre los creyentes. Bueno, diríamos también, bueno, la familia, las amistades. Vamos a ir a los creyentes, vamos a ir a la iglesia del Señor. El amor sea, dice, sin fingimiento. ¿De qué amor se está refiriendo el Señor? Sabemos que en el tema del amor también hay un análisis para llevar adelante. El Señor lo que muestra muy claramente es su amor, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, no excede todo alcance. Notemos qué interesante, no podemos alcanzar en una medida, al menos, debido a nuestras debilidades, digamos así, o nuestras incapacidades. Pero el Señor lo dispone en nosotros. Lo podemos ejercer, y eso es lo que nos está intentando hacer ahora. Ese amor ágape que definimos, ¿no es cierto?, muchas veces. ¿Qué es lo que hace ese amor? No está esperando nada a cambio, ejecuta, se dispone, se da, no espera nada a cambio. Pero no solamente no espera nada a cambio, sino que también no está considerando hacia quién está dirigido. Vamos a decir en este caso a un hermano o a los hermanos de la congregación. Y bueno, es que me es más agradable. Con este otro hermano y tengo algunas diferencias. No tiene nada que ver. El amor de Cristo que excede todo conocimiento y que es el que quiere el Señor que tengamos acá presente, no considera nada de esto. Se dispone a dar. Pero tiene que ser sin fingimiento, O sea que esa es vean acá nomás, una capacidad que el Señor nos da seguramente, si nosotros la queremos apropiar, porque si yo me quiero quedar con lo mío nomás y decir, bueno, no, yo hasta acá nomás, o con ciertos hermanos sí, con ciertos no. Vamos a hablar con claridad, hermano, para que tengamos una buena enseñanza de lo que el Señor nos quiere mostrar, ¿no es cierto? No, esto tiene que ser convicción, porque el Señor me lo está aconsejando, y si el Señor me lo está aconsejando es lo mejor. Así que tengo que vencer mis debilidades, mi tosudez, todo lo que orbita sobre afectar que esto se lleve a cabo, y lo tengo que imponer a mí mismo, porque eso es lo que quiere el Señor que haga, y que sea real, no fingido. Lo voy a hacer, y seguro tengamos que al hacerlo así, el Señor va a obrar en nosotros para que ciertamente sea de realidad y de gozo personal practicarlo de esta manera.
no fingido, que sea real. Y va a ser un sentimiento real en nosotros el poder asistirnos, tener la comunión con los hermanos y hacer todo lo que podemos disfrutar de lo que el Señor nos dispone en la comunión en su iglesia, ¿no? Como miembros del cuerpo de Cristo. Y dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, como que somos ciertamente hermanos en la fe, ¿no es cierto? Y es más, dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Qué feo es por allí cuando se escuchan algunas voces, dicen, no, yo en realidad me llevo mejor con algunas amistades del mundo que con los hermanos de la congregación. Qué expresión dura, ¿no? Pero eso, ¿qué tiene que ver? ¿De que el problema son los hermanos de la congregación? No, el problema soy yo. Yo soy el problema si pienso así. No puedo encontrar mejor vínculo con gente externa a la congregación que con mis hermanos de la congregación. Y ahí miren, se arma un mundo de cosas. Vean los inconvenientes que hay muchas veces en las congregaciones, reniegas, pleitos, divisiones, hermanos que se van de las congregaciones. ¿Qué pasó? Y pasó esto, se rompió este principio que el Señor da de que veamos la congregación, a los hermanos, como, y me vea yo como parte del cuerpo que son mis hermanos también. Entonces yo no me puedo ir de ninguna manera, no puedo resolver algún inconveniente de ninguna manera. Habrá que hacer un proceso, habrá que ver, habrá que pedir ayuda. Los problemas se tienen que resolver. Pero no tenemos que vivir con la cabeza en el mundo de los problemas, sino en el mundo de la comunión. Allí tenemos que tener puesto también nuestra mirada. Porque si nos ocupamos mucho de los problemas, Dios se nos llena de problemas la cabeza, ¿no es cierto? O sea, tenemos que mirar más acentuadamente la comunión y lo bueno de ello, que la parte de problemas. Habría mucho para hablar del tema, pero el Señor nos insta a amarnos con amor fraternal, con el amor de Cristo, sin lugar a dudas podemos agregar, que excede todo conocimiento y excede toda problemática, según estamos mencionando. Dice, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, sin pereza, con ánimo pronto, nos dice también la Escritura, ¿no es cierto? Estar siempre dispuesto, ¿no? La pereza no tiene que formar parte de ninguna manera de los creyentes. Siempre, como dice el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, orando en todo tiempo, orando los unos por los otros, orando por mí mismo, cada uno de nosotros, para que el Señor nos ayude a ser útiles en su obra, en su labor, ¿no es cierto? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. De esto se trata, ver los unos por los otros, y lo practicamos así, ¿no es cierto? Nos asistimos, vemos necesidades, quizás hasta hermanos de otras congregaciones. Bendecid a los que os persiguen, dice el versículo 14, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Versículo 16, algo muy contundente también, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sea sabio en vuestra propia opinión. Un mismo ánimo, habla también de longanimidad, ¿no es cierto? Ese ángulo, ese ánimo compasivo, extendido, apacible, ¿no es cierto? No altivo, dice, es un combate duro ese, ¿no? Cuando por ahí empezamos a levantar la chinche, digamos así, ¿no? No, que el Señor nos ayude a no hacer de esa manera, humildes, es el concepto. Ahora,
sabio según nuestra propia opinión. Y eso también es una batalla dura que nos toca llevar adelante, ¿no? Porque muchas veces estamos en este plano, ¿no es cierto? Bueno, como yo digo. Bueno, nosotros tenemos algo para contrastar, para comparar. Es el precepto bíblico, ¿no es cierto? Así que nos asistimos inmediatamente con lo que dice el precepto bíblico. Pero podemos llegar así todo a la conclusión de decir, no, el precepto bíblico me asiste. Así que es como yo digo. Muy bien, estamos de acuerdo. Pónganlo en práctica. ¿Cómo son los resultados? Y esos son dilapidarios, ¿no es cierto? Si son buenos los resultados, estábamos bien. Ahora, si yo sigo perseverando en que es como yo digo, más allá de que me respaldo o la hago hablar a la Biblia para que me dé la razón a mí, pero veo los resultados y son malos. Y sigo otra vez y siguen siendo malos los resultados. Me tengo que dar cuenta, que algo estoy fallando. Y estoy fallando yo, porque no voy a decir que Dios es el que falla. Fallo yo, Dios no falla, ¿no es cierto? Así que el Señor nos ayude en este punto tan álgido allí, de que por allí tenemos esas posiciones y queremos ser sabios en nuestra propia opinión, y así vienen las consecuencias después. Seguimos, se nos está yendo mucho la hora. Unánime, ya leímos 16. 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres, cuanto más delante de los hermanos, ¿no es cierto? Procurar lo bueno, mucho menos ni sea nunca la posibilidad de pagar mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este es un objetivo también, que puede servir a modo de convicción, estar en paz con todos. Alguien me dijo una vez, referido, esto era relación matrimonial, ser condescendiente, pero creo que se aplica a toda relación social y también entre los hermanos, condescendiente. Y agregó, cuando el uno tire, el otro afloje. Qué buena medida, qué buena expresión, ¿no? Así que cuando de una parte o la conversación o la relación se está poniendo tensa, bueno, si uno tensa y el otro tensa, se puede cortar, ¿no es cierto?, el hilo. Pero si uno tensa y el otro afloja, eso es sabio, y eso hace sobrellevar la relación. Condescendencia, me explicaban, ¿no? Y creo que, no me olvido más, para aplicarlo en la vida y da los resultados que estamos comentando, ¿no? Estar en paz con todos de esa manera. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrita está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que bueno, la primera parte que leímos allí, el versículo 19, 20, está hablando un poco de enemigos, algo feo también, ¿no es cierto? Y de hecho que está el consejo también para esto. Quiere el Señor que no sea así, que no tengamos enemigos, ¿no es cierto? Pero termina el versículo 21, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y esto también es una propuesta personal que podemos tener, de que siempre bien. Bien por mal, bien por bien, pero nunca mal. Siempre de parte nuestra tendrá que ser para bien nuestra intervención, nuestra disposición, nuestro hacer. Bien, y de bien justamente hemos terminado, versículo 21, así que el Señor nos siga bendiciendo en estos pensamientos que hemos tenido en este pasaje, que así sea.